Yo suelo empezar con una anécdota y así un poco chorra para introducir el tema, pero hoy sí que es verdad que no tengo claro, hay dos cosas que no tengo claro, ni qué anécdota contar, ni qué música poner. Bueno, sí, mira, te puedo contar mi primer contacto con la muerte. Yo tenía como creo que 4 años o así, yo estaba en el pueblo de mi padre. Y dando un paseo con la familia pasamos por delante del cementerio. Y mi prima, que es un año mayor que yo y era un poco cabrona, ahora es catedrática en periodismo en la Universidad de Valladolid y demás, y madre de familia y de todo, pero entonces era un poco cabrona, se puso al lado mío y me decía, mira, aquí vamos a acabar todos, aquí esto es morirse, aquí vas a acabar tú, tus padres, tus abuelos, yo, todos. Y yo de repente estaba... Sí, como si se me hubieran dado la píldora roja esta de Matrix y se me hubiera abierto todo y me pilló un disgusto que ni te lo imaginas. Yo creo que me ha marcado muchísimo ese primer momento. Es que ese momento de tener como de constatar la certeza de la muerte es un momento jodido, ¿eh? Es un momento muy, muy duro y que se recuerda. Quien más quien menos tiene una anecdotilla asociada a estos asuntos. ¿Tú tienes alguna? Pues mira, yo tengo una anécdota que, mira, sí, hacía mucho que no pensaba en esto, pero sí que me ocurrió con un pájaro. En mi caso fue una muerte de un animal que también tenía pues unos primos un poco cabroncetes y había en el pueblo, pues había en el almacén, había una parte como un ventanuco por el que pasaban los pájaros. Pues entraban, salían, las típicas golondrinas que entran y salen, y entraban por ese ventanuco. Y en un momento dado, mi abuelo nos dijo, si queréis podemos poner ahí una red en el ventanuco y coger algún pájaro. Y dije, no sé, me dio como angustia. Y mis primos que sí, ¿qué tal? Que no sé qué. Y cogimos un pájaro. No, cogimos más de uno y cuando me dieron a mí el pájaro muerto, claro, tener el pajarito que antes estaba volando, tal, tenerlo muerto y sentir como si fuese casi mi responsabilidad, que haya sido mi responsabilidad de tener ese pájaro ahora en ese momento muerto, me generó una angustia tremenda y sobre todo me generó una angustia que luego se volcó hacia esa reflexión también sobre la muerte. De cómo la muerte de ese pájaro, al final la muerte, o sea, tuve la certeza de la muerte. La muerte existe, la muerte puede llegar, ahora le ha llegado a este pájaro, pero que nos podía llegar a cualquiera. Así que... Primos cabrones, ¿eh? Sí, es que me la liaron bien. Eso me duró ese traumita un tiempo. Pero bueno, el episodio de hoy no va de primos cabrones, va de traumas. Empezamos. Obra Maestra, un podcast de David Oritz. Hola, ¿qué tal? Esto es Obra Maestra y hoy volvemos a estar acompañados. Hoy nos acompaña, ha venido a divertirse en el hormiguero, Gorka López de Munain, doctor en Historia del Arte y docente de la UPV y en la UNED. Desde 2013 eres investigador en el área de Antropología Visual de la Universidad de Buenos Aires y realizaste tu tesis en la Universidad de Barcelona en 2017, una genealogía de la máscara mortuoria, tiempo, imagen y presencia, que ya anticipa un poco lo que estás haciendo, ¿no? Pues sí, nada, encantado de estar aquí contigo charlando en este ratito que tenemos. Y sí, ya la tesis marcó un poco el camino de lo que después he estado trabajando, que es pues analizar la muerte con relación a las imágenes desde distintas ópticas y en distintas épocas también. Así que ya ahí se marcaron un poco los primeros pasos de las investigaciones que he ido dando después. Ahora estás con España Macabra, publicado por Despertaferro y realizado junto con la periodista, criminóloga y divulgadora Miriam Beltrán Valverde. Eso es, pues ahí estamos ahora en fase un poquito de promoción, por así decirlo, del libro, y dando a conocer este trabajo que ha sido un trabajo que nos ha tenido, la verdad es que muy entretenidos durante los últimos años y que tenía como objetivo pues dar a conocer algunas obras relacionadas con la muerte
dentro del contexto español desde la Edad Media hasta la Edad Moderna, y que han sido algunas de ellas más conocidas, otras menos conocidas, y dar una visión general de toda esta realidad, sobre todo de cómo nos hemos enfrentado a la muerte y cómo hemos utilizado las imágenes en ese proceso, qué función han tenido, para qué han servido y cuáles son los usos que se les han dado a lo largo de la historia. Es un poquito el enfoque que hay detrás del libro. ¿Cómo surge? ¿Cuál es la semillita? Pues mira, esto surge de una relación de amistad que teníamos, que era más bien digital, que nos conocíamos pues a través de redes, de intereses comunes, porque Miriam también le gustan estos temas relacionados con la muerte, divulga sobre estos temas, y pues nada, compartiendo información, compartiendo ideas, compartiendo charlas, pues un día surgió la idea así como un poco rocambolesca, sin mayores pretensiones, decir, oye, algún día habría que escribir algo sobre todo esto y tal. Y eso que queda ahí, esa semillita, pues luego se fue poco a poco, fue adquiriendo forma, fue evolucionando y terminó como un libro, como un proyecto que nos ha tenido muy entretenidos, que ha sido muy bonito realizar y que mira, ya está circulando, funcionando, yo creo que está circulando, la verdad es que muy bien, estamos muy contentos del resultado y de la recepción que está teniendo, así que nada, encantados de este proceso, la verdad. Imagino que ella también recurriría a ti un poco como especialista, como ya alguien que se estaba sentando académicamente en ese proceso, ¿no? Sí, ahí lo que hacemos es compartir dos perfiles distintos pero a la vez complementarios. Ella tenía un interés más desde la divulgación, yo lo trabajaba más desde un aspecto más académico, por así decirlo, con las investigaciones de perfil más académico, y sí, ahí nos complementamos, yo creo que muy bien, para hacer un producto que tuviese algo de ambos mundos, que tuviese una base sólida, que tuviese una base argumentativa, una base bien construida, pero luego también que tuviese una voluntad de llegar a públicos más amplios, ¿no? Entonces, el objetivo ha sido ese, y el objetivo también de hacerlo desde dos perfiles tan aparentemente distintos, pero como te digo, complementarios, pues ha sido un poco esa ha sido la línea de trabajo. Muy bien. ¿Y cómo está siendo el lanzamiento? ¿Cómo está yendo todo? Pues la verdad es que muy bien, sorprendidos, si te soy sincero, porque cuando haces este tipo de trabajos, a ver, no sabes, tú puedes construir expectativas en tu cabeza, y nosotros sí que veíamos que estaba quedando un producto que lo sentíamos redondo, que ya cuando empezamos a definir el índice, cuando empezamos a pensar en la selección de imágenes, ya veíamos que el libro tenía muy buena pinta, pero claro, luego hay que escribirlo, hay que darle forma a todo eso y luego hay que lanzarlo al mundo, y cuando lo lanzas, pues ahí ya una cosa son tus expectativas o tus deseos y otra cosa es lo que ocurre. Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte en el sentido de que ha tenido muy buenas críticas en las reseñas que ya han salido, ha generado mucho interés en prensa, y ya prontito salió la segunda edición. Además, Despertaferro es generoso en sus ediciones, es decir, no son ediciones cortas, sino que eso significa que el libro está circulando y muy bien, la verdad es que muy contentos. La verdad, yo no esperaba que tuviese tan buena acogida y sobre todo tanto eco en los medios, que hemos tenido unos meses, la verdad es que bastante atareados en distintos medios, pero bueno, felices. Una vez que haces el trabajo, pues luego darlo a conocer también es bonito y también lo hemos disfrutado, la verdad. Sí, además que ha sido, por así decirlo, como temporada de feria recientemente. Y de hecho yo mismo he tenido hace poquito el libro en mis manos en la caseta de Despertaferro en Madrid, en la Feria del Libro. No sé si habéis podido vosotros girar mucho ahora mismo para participar en este tipo de eventos. Pues mira, hemos hecho la mayoría, hoy en día pues la mayoría de las entrevistas y todo esto se hace online. Sí que nos ha tocado movernos bastante, pero bueno, con el centralismo que tenemos nos hemos movido sobre todo a Madrid. Y luego hemos hecho las correspondientes presentaciones, por supuesto, en mi ciudad, en Vitoria, y en la de Miriam, en Ávila, que han sido las dos presentaciones pues más familiares, más numerosas, más bonitas también desde ese punto de vista, ¿no? Luego hicimos también presentación en Madrid, y luego ahora Miriam ha hecho algunas presentaciones también por su cuenta que no nos hemos podido coordinar por cuestiones de agenda, pero que le han salido alguna presentación más.
Y luego estuvo Miriam también firmando, que a mí me pilló el final de curso en la universidad y era imposible porque son días muy ajetreados en el que hay muchos compromisos y es difícil pillar días libres. Pero bueno, sí, hemos tratado de estar presentes en todo aquello que en todos los lugares a los que nos han llamado y todo lo que hemos podido llegar, que no se puede siempre llegar a todo porque es imposible, pero bueno, muy satisfechos de cómo está funcionando y de cómo se está moviendo. Pues genial. De todas formas es normal un poco también que llame la atención porque tema guapo, de todas formas, aparte de primos cabrones. Sí, a ver, es un tema que genera, por una parte, o sea, hay una mezcla entre interés, rechazo, curiosidad, morbo incluso por parte de algunos, genera emociones muy, muy variadas, la verdad. Pero yo creo que la que más pesa es la curiosidad, porque, bueno, sí que es cierto que la muerte es un tema que a nadie le es cómodo, evidentemente, pero hay maneras de acercarse a pensarla. Este libro, desde luego, no propone una manera ni morbosa, ni nada por el estilo, ni pretendemos que nadie, no sé, se coja una depresión después de leerlo. Es decir, hacemos un repaso histórico a cómo se han enfrentado las personas a la muerte, a la certeza de la muerte, y cómo han utilizado las imágenes. Entonces, al final, el enfoque está mucho más ligado a la curiosidad, a ver objetos fascinantes, a ver objetos que hoy en día nos resultarían, o no solo objetos, sino relaciones con imágenes que hoy en día nos resultarían impensables o muy raras, y que, sin embargo, en todo momento también nosotros hemos querido que se generasen cruces o conexiones con nuestro presente. Porque hoy en día también nos interesa la muerte de una manera muy distinta, y también hacemos cosas con las imágenes relacionadas a la muerte que nos pueden parecer muy distintas, pero que en realidad están dentro de una tradición, están dentro de unos modos de relacionarnos con el mundo que nos rodea, que tiene una historia muy larga. Entonces, ver todos estos procesos en el pasado y hacer ese ejercicio también de compararlo con nuestro presente, la verdad es que yo creo que es uno de los puntos fuertes del tema, del libro y de estas aproximaciones a la muerte, que yo creo que son necesarias si se hacen de esta manera, si se hacen desde una sensibilidad adecuada y si se hace, pues eso, como te digo, ¿no?, desde una curiosidad que nos permita también repensarnos desde nuestro presente y que nos permita también tener nuevas herramientas también para enfrentarnos a estos fenómenos. Sí, y también es verdad que el morbo muchas veces está en los ojos del consumidor del producto o del que mira, etcétera. Claro. Al final, yo qué sé, las catacumbas de Roma, cementerios típicos anglosajones y ese tipo de cosas son espacios muy visitados a día de hoy, incluso que se hacen visitas turísticas. Sí, está claro. El morbo lo pone la persona que lo mira. No son obras generadas con ese propósito, ni muchísimo menos. Y luego, claro, el morbo a veces también es una estrategia, a veces no, o sea, siempre lo criticamos, y no digo que sea bueno, pero a veces también hay que entenderlo. Es decir, es una estrategia para hacer o para transformar el significado de esas imágenes, un significado que quizá nos incomoda y que leído o percibido a través del morbo nos permite conocerlo. Claro, lo que pasa es que es un juego un poco delicado y un poco problemático, porque si solo te quedas con esa lectura morbosa, evidentemente es un ejercicio que no va a ningún lado. Pero si el morbo te permite aproximarte a unas obras que de otro modo, a las cuales de otro modo no te aproximarías, y a partir de ahí tratas de profundizar un poquito más y tratas de darle otros significados, porque yo creo que mucha gente se ha aproximado, les ha pasado esto mismo, se ha aproximado a cementerios, a catacumbas, a lugares a los que inicialmente no irías, lo hacemos de una manera morbosa, protegidos de ese significado que nos incomoda, pero luego igual despierta nuestra curiosidad y a partir de ahí nos vamos adentrando, vamos conociendo mejor otros detalles, vamos leyendo sobre su historia y vamos conociendo otros matices que se nos habían escapado y que a lo mejor ahora de repente nos interesan más. Así que, bueno, por eso todas las aproximaciones yo creo que son válidas, son legítimas, siempre y cuando, pues eso,
no nos quedemos, o no por nada, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Con una visita a unas, yo que sé, a una cripta, puede quedarse en esa capa superficial y morbosa y postearlo después en su red social favorita y ya está, y no tiene ninguna consecuencia y no pasa nada. Pero si eso hace que a partir de ahí se despierte una cierta curiosidad, pues oye, yo creo que todas las miradas son bienvenidas. Mira, me viene a la cabeza mientras hablabas del tema no sé si lo conocerás, en Kutná-Hora, en Chequia, hay un osario que es bastante famoso, que es en sí mismo es todo un monumento fúnebre realizado con cráneos, con todo tipo de huesos, y tuve la oportunidad de visitarlo hace poco. Y es que es llamativo ya no solo por la cualidad estética que tiene todo el conjunto, sino por el hecho de estar ahí tan de cerca con ese tipo de... Pues ya, joder, que son restos humanos, al fin y al cabo. Sí. Bueno, restos humanos y de aves, porque utilizan hasta cabecitas de pájaro y todo. Y tienen prohibido hacer fotos y demás, pero bueno, hay gente ahí que se la viene sudando un poco y... Sí. Sí, conozco... Bueno, yo no he estado, lo conozco, pero pues es fascinante, ¿no? Y es una de estas utilizaciones artísticas, escenográficas de los huesos, que en el caso de España no hay este tipo de usos. ¿Sí? Hay uno. Es que esto me pilla por cercanía. Al lado de Valladolid hay un pueblo que se llama Bamba. Ya, sí, pero no tiene el mismo... Claro, no tiene... Sí. Pero tiene truco, porque eso es una reconstrucción posterior. Entonces no es original. Eso es una reconstrucción que se hizo en el siglo XX, a mediados del siglo XX. No estaba originalmente dispuesto así. Entonces por eso ese sí que es el que más se aproxima, porque están todos los cráneos amontonados y hay una sala específica, pero es una pequeña imitación. Tiene trampa, Bamba. Sí, cuando se lo diga a mi mujer se va a enfadar un montón con lo que te gusta. Un jarro de agua fría, pero sí. Bueno, tiene trampa, quiero decir, antes todos esos huesos estaban almacenados en una sala. Muchos de esos huesos se llevaron en carros a Madrid para que hiciesen prácticas los estudiantes de medicina. Y luego otros muchos se quedaron allí, y era un osario porque estaba vinculado a un monasterio y a un hospital, si no recuerdo mal. Entonces es un osario como otros muchos, porque los osarios están por todas las iglesias, porque prácticamente todas las iglesias tenían sus osarios de una manera u otra. Muchas veces eran simplemente una zanja o una salita o una esquina aprovechada para crear un hueco donde tirarlos, o a veces en las bóvedas se echaban. Es decir, los osarios pueden ser de todo tipo, más o menos monumentales, más o menos discretos. Al final se trata de gestionar los huesos, porque las iglesias eran los cementerios, entonces había que gestionar los huesos, y en este caso la acumulación era enorme y allí se les ocurrió darle una disposición un poquito más escenográfica, pero es una disposición reciente. Ese es el jarro de agua fría, pero... Hemos sido engañados. Hemos engañados. Bueno, cierro pestañita de Google y continúa, por favor, con Kutná-Hora. Nada, bueno, ahí estaba hablando de eso, de que es un tipo de representación, o un tipo de utilización de los huesos, que por ejemplo sí que se da hoy. Mira, ahora mismo no sé hasta cuándo está. Greta Alfaro, la artista contemporánea y muy buena amiga Greta Alfaro, ha hecho una exposición ahora en Matadero, en Madrid, utilizando huesos, y construye como esculturas con huesos móviles, etcétera. Es decir, desde el arte contemporáneo también se está utilizando esto, pero sí que es cierto que es un fenómeno más italiano, portugués, centroeuropeo especialmente, donde se dan este tipo de utilización o de representación escenográfica utilizando huesos. También los capuchinos de Roma, o bueno, hay otras muchas que tienen este tipo de estos espacios que buscan ser espacios destinados a la meditación, que es lo que antes te decía, ¿no? Lo interesante es
son un gigantesco memento mori, que recuerda morirás, es decir, todos terminaremos de esa manera. Y hoy en día, pues evidentemente, pues hacemos lecturas muy diversas. Hay quien va allí y, aunque esté prohibido, pues trata de hacerse el selfie de turno para luego tal, o el vídeo o no sé qué, para luego postearlo, porque siguen siendo lugares, y lo interesante de esto, más allá de cuestionar o criticar esas actitudes, que al final, pues oye, son las que son, tampoco pasa nada, lo interesante es cómo sigue generándonos interés, que yo creo que esa es un poco la clave, cómo estos lugares siguen removiéndonos, siguen funcionando como memento mori, siguen funcionando como disparador de reflexiones. Entonces yo creo que eso es lo interesante de esto, es ver cómo de alguna manera siguen activos, más allá de que conozcamos mejor o peor el contexto, que profundicemos más o menos, siguen siendo lugares que nos convocan, que nos remueven, que nos generan pues rechazo, incomodidad, fascinación, lo que queramos, pero que no son lugares en los que entramos y decimos, pues vaya, no, nadie se queda indiferente después de ver un lugar de estos, ¿no? Entonces yo creo que es bonito vernos y centrarnos sobre todo en eso, ¿no? Poner el foco ahí, en decir, ¿por qué todo esto nos sigue removiendo? Y hoy en día, ¿qué nos genera? ¿Qué papel cumple? ¿Sigue siendo un memento mori o es simplemente un recurso patrimonial? Porque ahí es un recurso patrimonial al que entramos pagando una entrada o pagamos poniendo un ticket en un código QR, es decir, está patrimonializado muchos de estos lugares y sin embargo cuando entramos sentimos algo. Y yo creo que poner ahí el foco es lo bonito y lo interesante. Sí, la verdad es que sí. Joder. Estaba pensando en la música que poner con este fragmento que has dicho, porque creo que ya tengo reel. Vale, vamos a hacer un poco un viaje. ¿Cómo empieza, en términos generales, a nivel histórico, cómo empieza toda esta mirada hacia la muerte? Porque es verdad que ya en las primeras civilizaciones tenemos esos primeros vestigios, pero muchas veces también el contexto se acaba desvirtualizando con el paso de los siglos y de los milenios incluso. ¿Cómo podemos fechar el inicio de esa mirada a la muerte en términos de legado cultural? Es que pregunta más difícil. Porque claro, yo creo que desde que tenemos una mínima conciencia de nuestra existencia, sentimos la amenaza o la curiosidad o la pregunta alrededor de la muerte. En el momento en el que tú sientes, no tanto, probablemente la percepción arrancaría inicialmente por la muerte ajena, es decir, en el momento, por eso se hacen tantas culturas del pasado, incluso las prehistóricas, siempre tienen dentro de sus ajuares o dentro de sus elementos de arte mueble o de incluso pintura parietal, etcétera, hay alusiones a los ancestros, ¿no? Que es como esa categoría tan genérica donde cabe un poquito de todo, pero el culto a los ancestros, que ya se documenta desde los cráneos del neolítico precerámico, por ejemplo, de estos cráneos modelados en cera que han aparecido pues en la zona de Turquía y en distintos lugares más o menos del Oriente Próximo, y que están fechados, tienen una antigüedad pues eso del neolítico más o menos, del precerámico B aproximadamente, y ahí ya vemos no solo ya la gestión o el recuerdo a los antepasados, sino elaboraciones, llamémoslo artísticas o pongámoslo el apelativo que queramos, pero son elaboraciones materiales y materializaciones de la memoria, que esa es un poquito la clave. La memoria, mantener viva la memoria, para ello necesitamos recursos externos a nuestro propio cuerpo, porque la memoria la podemos mantener en nuestra cabeza, pero necesitamos externalizarla, que tome cuerpo en algo externo. Y para eso utilizamos las imágenes. Las imágenes son soportes de memoria. Y los ancestros, en el momento en el que
alguien de tu entorno fallece, conservar la memoria en imágenes es lo más elemental, y por eso te decía que la pregunta es muy difícil, porque no se puede poner una fecha. Es prácticamente desde que tenemos conocimiento de manifestaciones creativas, pictóricas, artísticas, como queramos denominarlas, tenemos esta relación del uso de las imágenes como soporte de memoria. Y eso lo trasladamos hasta la Edad Media, por ejemplo, y vemos el mismo gesto. En el momento en el que alguien se hace un sepulcro, en ese sepulcro también es un soporte de memoria. Es una proyección más allá, es una forma de vida después de la muerte. Es una proyección hacia el futuro, para quienes se queden aquí, que sigan recordando. Entonces siempre esa relación va a estar absolutamente imbricada con nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con nuestra forma de relacionarnos con las personas, y es que la podemos encontrar desde estas culturas que te decía del Neolítico, se puede intuir incluso en manifestaciones ya del Paleolítico, y si nos vamos hacia nuestro, que fue Roma, más allá, más que una construcción y una permanente proyección de memoria, que nos salió bastante bien porque seguimos recordándolo de manera incesante. La Edad Media exactamente lo mismo, y nuestra época, si nos pensamos, pues también no paramos de dejar, ya no solo para nuestro entorno, sino también nosotros, dejar testimonios, dejar rastros, dejar huellas que permitan que seamos recordados. Lo hagamos de consciente o de manera inconsciente, pero es un gesto que lo tenemos absolutamente integrado y que es prácticamente inevitable. Ahora además se ha democratizado bastante, pero ¿sabes? Pasa una cosa, al menos en mi campo, en lo referente a la historia del arte, que es que curiosamente, no sé por qué clase de casualidad, lo más que llega de vestigios y de documento histórico es los de las élites. No sé por qué mágica casualidad será, pero bueno, al final el ejemplo más concreto en lo referente a arte funerario en la antigüedad está bastante claro, que es las pirámides de Egipto y demás. Pero si vamos un poco más atrás, como tú dices, los primeros vestigios antropológicos que se encuentran de estadios evolutivos anteriores al actual son enterramientos en los que aparecen pues restos humanos con algunas pertenencias que a día de hoy están exhibidas a lo largo del mundo. Y por ejemplo, me llama mucho la atención en el caso de la antigüedad cómo también también puede ser precisamente por eso, de que es cosa de las élites casi todos los vestigios que se conservan, como que hay una mirada a la divinidad, ¿no? Como que hay una especie de intento en los relieves, en las tallas, en todo eso, de glorificar al finado como si tuviera nexos con una recua de dioses y estuviera a lo mejor en pos de reunirse con ellos y cosas así. Claro, en función de cada época y de cada cultura, las maneras de resolver esa relación van a ser muy distintas. Al final lo que tenemos es una comunidad y luego, es decir, hay como dos niveles en una comunidad y luego el nivel de divinidad o divinidades, ¿no? Si es una o son varias. Entonces, la manera en la que se relaciona esto también es una relación jerárquica. No es lo mismo si eres Keops, tu relación, y si eres ya propiamente un semidios, o si eres quien le construye la tumba a Keops. La manera de acceder a esa divinidad va a estar limitada, evidentemente, y todo son construcciones sociales para dar sentido al mismo problema, porque el problema lo tiene Keops y el que le construye la pirámide. Los dos se van a morir, los dos lo saben, y la capacidad de reacción ante ello van a ser distintas, la capacidad de acción van a ser distinta. Uno se construye una pirámide y se autoinviste, por así decirlo, como divinidad o divinidad directamente en esa época, y va a estar protegido. Y no solo eso, bueno, y también si avanzamos un poquito en Egipto, ya en el momento en el que ya se empieza a definir toda esa geografía del más allá, a codificar cómo se debe acceder a unas momificaciones que también eran exclusivas para unos pocos para garantizar
ese buen desarrollo del más allá, los ajuares, etcétera. Pero todo va en la misma dirección. Lo complejicemos más o menos, todo es lo mismo. Quienes no tenían acceso a eso tenían otros recursos y los recursos eran más limitados, pero el objetivo era siempre el mismo. Era, vale, nuestra vida aquí es limitada, pero la de después hay que garantizársela de un modo u otro. Entonces, eso ya cada cultura va a tener sus estrategias, sus tradiciones y sus maneras de enfrentar el mismo problema. Y luego vamos a ver que, lo que decías tú, las élites van a tener a su alcance, por una parte, la construcción de esos discursos, la construcción de esos imaginarios que permiten habitar el más allá, acceder a él de manera más, o garantizar ese acceso, o incluso dar forma a ese más allá en imagen, que eso es algo también muy, muy bonito, ¿no? Desde Egipto, ¿no? Que ya figuran el más allá, y en el momento en el que lo pones en imagen ya le das un sentido de realidad, ya ese más allá existe en imagen y estoy yo en ese más allá caminando de la mano de un dios. Lo mismo en la Edad Media, en el momento en el que un donante aparece arrodillado, incorporado en una pintura, aparece arrodillado ante la divinidad, aparece arrodillado, ante, por ejemplo, una escena del juicio final. Claro, es una manera de decir, yo me muestro en imagen orando ante la misma divinidad, para que el día del juicio final yo estaba ahí, que sepa que, o sea, es una manera pseudomágica de utilización de las imágenes, de cómo a través de ellas dar sentido a una realidad que de otra manera solo puedes imaginar, pero con imágenes, pintado, esculpido, cobra una naturaleza distinta. Y si todo eso se da en el marco, en un sistema de creencias donde eso tiene sentido, donde eso funciona, donde eso tiene una lógica, pues entonces ya es una manera, como decía Rosal Coy en un libro, ¿no?, de anticipar el paraíso, como a través de las imágenes estamos anticipando el paraíso, estamos comprando un poquito el cheque rápido, ¿no? Como es esto de los parques de atracciones, que tú tienes el ticket para saltarte la cola. Pues que si pagas más dinero te saltas las colas en PortAventura. Pues esto es lo mismo. Si tienes más dinero te saltas la cola de espera al paraíso, y el día del juicio final, que es la gran obsesión de la cristiandad, es el juicio final, porque el juicio previo, bueno, el juicio del alma, porque ya sabes que hay dos juicios. Está el juicio, bueno, depende de la época histórica, pero sobre todo a partir de la Edad Media está el juicio individual, el juicio del alma, que es un juicio previo, normalmente con el pesaje de San Miguel, y luego está el juicio final, que es el bueno, que es el que determina el fin de los tiempos, el alfa y el omega. Pues este es el omega, y después de ese juicio final, ahí es donde se va a dirimir de verdad qué ocurre más allá de ello. Entonces esa es la gran obsesión, y esa es la gran obsesión alrededor de la cual se van a construir catedrales, se van a financiar grandes capillas, se van a financiar las principales obras que hoy tenemos en los museos, están articuladas alrededor, en un porcentaje muy alto, alrededor de esta gran obsesión, que es la obsesión de la humanidad. Ya me pongo grandilocuente, pero es que es la obsesión que hemos tenido y que seguimos teniendo. Hoy en día, pues a través de otras manifestaciones, y hoy en día lo enfocamos de otra manera, pero hoy en día tenemos a estos multimillonarios queriendo retrasar su muerte a través de mecanismos de todo tipo y absolutamente disparatados, pero que no deja de ser una insensatez. Les va a llegar, pues igual les llega con 120 años en vez de con 90 como al resto de los mortales, pero da igual, después del 121 vas a caer y ya está. Y además, a partir del 110 vas a estar hecho un desastre. Entonces es luchar contra una realidad, es luchar a través, y sobre todo es luchar con unas herramientas muy mal elegidas, porque esto en la Edad Media y en la Edad Moderna se lo montaban mucho mejor, eran perfectamente conscientes de que a todos nos llega, punto número uno. Es decir, por eso ahí tenemos las danzas de la muerte, en la que el lema es Omnia morsa equat, a todos la muerte nos iguala, ¿no? Eso ya partamos de ahí, pero si a todos nos va a llegar, la manera de gestionar lo que viene después puede ser muy, muy distinta, y si yo tengo recursos, pues podré imaginar esa proyección en el más allá. El que no los tiene, pues tendrá que contentarse con una sepultura humilde, lo más cerquita que pueda
del altar o de la cabecera de la iglesia para estar más cerquita el día que le toque resucitar cuando suenen las trompetas y ser juzgado, ¿no? Pues con el libro de la vida, pues bueno, cada uno con sus recursos, pero enfrentarán ese problema, cosa que hoy en día pues creo que andamos en algunos casos, o hay quien anda un tanto desnortado. Dos cosillas, una porque no puedo evitar comentarlo y otra por seguir con el tema. Cuando has comentado lo de los multimillonarios me ha llamado la atención porque recientemente ha salido la noticia de que Brian Johnson, el hombre este que está haciendo todo tipo de locuras para intentar volverse eterno, le acaban de detectar una enfermedad incurable, algo estomacal autoinmune. Pues mira, no, hombre, con la cantidad de pastillas que tomaba y con la cantidad de cosas raras que hacía, es que son, bueno, no sé, cada uno pues oye, pues hace lo que puede con sus angustias y con sus miedos, pero esto es desde luego una gestión del miedo nefasta. Sí. Porque bueno, pues y sobre todo pensar que ese poder desmedido que te da el dinero lo puede todo. Y es muy interesante compararlo con, por ejemplo, con las vanitas del barroco, en la que veías los retratos del propio Carlos V, es decir, la persona más poderosa, casi no sé si del planeta, pero por lo menos del área occidental, una de las personas, la persona de ese mundo más poderosa, ahí estaba con su retrato en un camafeo o en un cuadro o tal, absolutamente consciente de que le llegará. Pero a mí me gusta mucho contar siempre, me gusta el cuadro de Tiziano, La Gloria de Tiziano, que es uno de los cuadros más interesantes desde mi punto de vista del Prado y de casi de la historia del arte occidental. Ya hoy estoy muy maximalista. Pero bueno, me parece que es uno de los grandes cuadros porque ahí vemos cómo este hombre, perfectamente consciente de su muerte y además consciente con mucho tiempo de antelación, el momento en el que abdica del imperio, bueno, todo un proceso de abdicación muy largo, se va a Yuste para sus últimos días y encarga este cuadro en el que él se materializa en ese cuadro junto a su familia frente a la Trinidad. Es un juicio final, en realidad, pero él ya está, esa anticipación del paraíso de la que antes hablábamos, ¿no? Él ya está arrodillado rezando, él ya está materializado en ese cuadro de Tiziano en lo que va a venir después. Él se pone en imagen, a través de los recursos que tenía al alcance, ya está anticipando lo que le va a ocurrir, y para él también eso entiendo que le tranquilizaría, porque toda esa angustia que tenía, decía, vale, si yo voy a estar ahí, está todo bien, porque estoy yo, acompañado de mi mujer, acompañado de mi hijo, acompañado de los santos que van a hacer de mediadores, en un ámbito ya celestial, después de la muerte, y está la Virgen como la gran intercesora, y ¿no? toda la Trinidad. Entonces es una manera de enfrentar esta angustia que me parece extraordinaria y muy inteligente, cosa que este hombre del que hablábamos, pues de poner todo tu dinero pues al alcance de médicos y demás que tuviese a su alrededor, que le asesoraban, además, por alguna cosa que leí hace tiempo, que le asesoraban con cuestiones contradictorias y que, bueno, en fin, una cuestión muy, sobre todo lo que revela es una incapacidad para asumir esa primera parte, la muerte terrenal. Y luego, bueno, pues en la Edad Media y en la Edad Moderna, dentro de ese contexto cristiano, ponían el foco ahí. Hoy en día hemos perdido en buena medida ese asidero, ese que daba un confort, ¿no? La verdad, pues oye, yo no creo, yo no soy cristiano, pero la verdad es que siento que quienes sí creían en el pasado debían sentir un cierto confort, o les debía reconfortar el tener esas creencias a las que agarrarse, ¿no? Con todo lo que eso suponía, ¿no? Esto tiene lecturas mucho más complejas. También es verdad, bueno, también es verdad que ninguno se imaginaba en el infierno, ¿no? Todos pensaban, claro, Carlos V, me voy a retratar aquí con San Pedro, ¿no? Claro, se imaginaban muchas veces por escrito, sí que lo hacían, mira, esto es interesante, no lo había pensado, pero por escrito sí que se imaginaban en el infierno, porque bueno, son muy típicos los poemas y los textos en los que
se autodenominan pecadores, que yo he pecado mucho, tal. Eso textualmente, Miguel de Mañara, ¿no? Por ejemplo, en el Hospital de la Caridad de Sevilla, sus textos son terribles, de cómo se autoflagela de toda esa vida licenciosa que ha tenido y toda esa vida llena de despropósitos que le ha llevado tal a meterse en esa congregación, a fundar ese hospital, etcétera. Pero en texto sí que se martirizan que no veas, en imagen no se atreven, porque ponerte en imagen en el infierno, es que el materializarte en imagen es algo a lo que no le hemos dado la suficiente importancia. Nos parece, hoy en día, claro, te haces un Photoshop o ya con la IA ni te cuento, ¿no? Te puedes hacer con la IA a ti, yo qué sé, recorriendo las calles del París del siglo XIX. Es decir, ya ha perdido todo el sentido, ha perdido todo el poder que antes tenía el hecho de materializarte en imagen, de formar parte de un entramado visual y de una composición visual. Pero en el pasado eso tenía mucha fuerza, tenía mucho peso y mucho poder. Y entonces, por eso se materializaban en esas anticipaciones del paraíso, no se materializaban en el infierno, ni siquiera en el purgatorio. El purgatorio, yo no sé si hay retratos, no me viene a la cabeza retratos de personas en el purgatorio, porque en el purgatorio podría haberlos, porque en el purgatorio muchos asumían que iban a pasar, sobre todo ya en época moderna, cuando el purgatorio ya está mucho más institucionalizado, mucho más representado visualmente, y además como siempre te representas como pecador, es algo que yo creo que no lo verían del todo mal, pero siempre con la Virgen al lado, generalmente la Virgen del Carmen, como mediadora de tú tranquilo, tú arde, tú purga todo eso que has hecho mal, pero yo estoy aquí que luego te voy a rescatar. Entonces era una manera. Y el purgatorio, bueno, es que esto daría para mucho, ¿no? Pero el purgatorio es una materialización extraordinaria de todo eso que antes estábamos hablando, ¿no? De también incluso de esa relación de quienes se quedan con los que ya no están. Porque el purgatorio no es solo un lugar en el que purgar tus penas, es un lugar en el que tu entorno tiene que también favorecer que tú salgas de ahí. Hay que rezar por las ánimas del purgatorio, hay que dar donativos por las ánimas del purgatorio, que todavía hay muchas iglesias, no sé si has visto pues como unas huchas por las ánimas del purgatorio y metes ahí tu monedita. Sí. Y como si eso supusiese, ¿no? que adelantaban unos días, unas horas o lo que fuera, ¿no? Su tormento en el purgatorio. Pero no deja de ser una manera de gestionar el duelo, porque tú sabes que ya no está contigo, pero está en una estancia intermedia, que es un estado del alma, el purgatorio. No es un lugar, es un estado, y está ahí y permite mantener esa memoria. Y no solo eso, sino que te permite, a quienes nos quedamos aquí, tener acciones para favorecerle. Entonces, ese vínculo no se termina de romper, no se corta directamente, sino que se mantiene en un vínculo con la comunidad. Entonces, bueno, tiene como muchas lecturas todo esto, tiene muchas capas, porque el purgatorio se pone a hacer análisis muy críticos sobre todas esas recaudaciones económicas asociadas al purgatorio, es decir, pero luego también cumple otras funciones, y cumple otras funciones sociales en esa comunidad que también es interesante entender. Ya ves que yo me voy por las ramas, no sé ni de dónde viene esta pregunta, pero bueno. No, pero estaba muy interesante, la verdad. Y yo tampoco tengo así asociada ninguna imagen clara del purgatorio, lo mismo algún grabado un poco más cercano o alguna cosa así más de periodo romántico, pero... Estoy seguro que hay, ahora no me viene, pero estoy seguro de que hay retratos de personas, pero que se hayan autorretratado, porque evidentemente hay otros, yo que sé, en la Miguel Ángel en el fresco de la Sistina del Juicio Final incorporó a personas que luego se han identificado en el infierno. Es decir, hay otros que para putear sí que hacen retratos de otros, pero tú que decidas representarte en el infierno o en el purgatorio, no lo sé, pero es un tema interesante para analizar. Y volviendo un poco al hombre a Bryan Johnson, ¿sabes a mí a quién me recuerda? A Prometeo de la mitología griega, que se acercó demasiado, ¿no? al poder de los dioses, a robarles el fuego para dárselo a los hombres, y como castigo
un águila le devoraba las tripas, que se regeneraban y volvían. Y es un poco no sé, como que he querido volar demasiado cerca del sol. Sí, eso que se suele decir, ¿no? De que jugar a ser Dios, sí. ¿No? Que normalmente no suele salir muy bien. No, desde luego. Y al final también, por eso también está interesante lo que tú dices, porque es un poco lo que dejamos o lo que es de nosotros mientras vivimos, lo que queremos convertir precisamente en un depósito de la memoria, que al final es lo que va a quedar cuando tu cuerpo se descomponga y demás. Por eso dedicar tu vida a no morirte, pues además de ser algo vacuo, es algo que a lo mejor cuando llegas al último momento te va a hacer pensar, ¿pero qué he estado haciendo? ¿En qué he invertido estos años? Claro, no, es una lógica que no tiene ninguna base, es simplemente el miedo. Es el miedo. Es un miedo, bueno, por una parte es una exhibición de poder, es acceder a algo que el resto no pueden. Y tratar de decir, yo voy a hacer algo que los demás no podéis simplemente porque tengo cantidades inmensas de dinero, pues es evidentemente una exhibición de poder, pero muy, muy guiada por un miedo muy mal gestionado, la verdad. Pero bueno, son cosas que hacen. También nos quieren llevar a Marte teniendo una tierra maravillosa, en fin. Y habitable. No sé. En fin. Así que en ese mundo estamos. Volviendo un poco también a lo que estábamos comentando, es curioso porque las dos últimas personas, aparte de ti, que estuvieron invitadas aquí, comentaron un poco lo mismo, que era que al final todo ese legado histórico, todo ese documento, todo ese monumento, era un poco el relato pues precisamente de ese 1% a lo mejor de la sociedad. Pero en tu caso, en el caso del tema que nos ocupa, es bastante más interesante, porque al final el problema de ese 1%, efectivamente, como tú dices, es un problema compartido con el otro 99%. Es un elemento tan diferencial. Y efectivamente sí que vemos, ya volviendo hacia Edad Media, Renacimiento y tal, en casi todas las iglesias vemos algún elemento funerario. Se me ocurre, por ejemplo, la Catedral de Burgos, que sí que tiene bastantes sepulcros y demás, pero no es algo a lo mejor tan extendido aquí como en la cultura anglosajona, donde las iglesias son prácticamente en sí mismas todas monumentos funerarios y están absolutamente colapsadas de tumbas, con un horror vacuo y absoluto. A ver, sí que es cierto, es que el cristianismo esto lo supo gestionar bastante bien, supo entender desde muy pronto cuál era su propósito, cuál era su baza ganadora, y es la gestión de la muerte. Así lo entendieron también las órdenes, por ejemplo, la orden benedictina, la orden cluniacense, por ejemplo, que se especializó también en el cuidado y en el velar por los difuntos, lo mismo que lo harán luego los franciscanos, porque era muy rentable y porque apelaba a una necesidad que es inapelable. Es decir, lo que decíamos, ¿no? Todos nos va a llegar nuestro día, entonces si hay quien nos gestiona esto, si hay quien nos provee de un asidero, si hay quien nos garantiza que si hacemos las cosas de determinada manera nos va a ir bien después, está como una garrota eso, ¿no? Entonces el cristianismo en eso lo hizo muy bien y supo también muy bien repartir estas jerarquías, y eso lo ves en las iglesias, en la propia Catedral de Burgos, ves la capilla del Condestable, sí. Sí. Por ejemplo, esa inmensa capilla de la cabecera es una capilla funeraria. Pero hoy en día vemos la arquitectura, el retablo, es una joya, pero son capillas familiares funerarias. Y siempre, igual no con esa presencia que pueden tener en Inglaterra, porque también en Inglaterra se manifiesta la presencia, o en otros países centroeuropeos y del norte de Europa, la presencia de la muerte es más cercana. En España, pese a lo que
el imaginario construye, la presencia de la muerte no es tan evidente. Pero sí que una iglesia, si tomamos por ejemplo una parroquia media, una parroquia normal de un pueblo cualquiera de 200 habitantes, por ejemplo, la parroquia era el lugar de enterramiento, era el lugar de gestión de todo esto. Gestión de difuntos, gestión de los propios cuerpos, gestión de memoria, gestión de creencias, todo lo que rodease a eso se centralizaba en la iglesia, por eso también, no de manera significativa, estaban siempre en el medio del pueblo, en la mayoría de los casos, porque era el lugar donde se enterraban, porque a partir de, ya desde la Edad Media, pero bueno, a partir del 16 ya se establece que las iglesias, el interior de las iglesias van a ser los espacios de enterramiento, hasta el siglo XVIII, cuando la cosa cambia, pero bueno, durante mucho tiempo van a ser las propias iglesias, van a ser los lugares de memoria, porque es el lugar al que se accede para rezar, lo que antes decíamos, ¿no?, de sacar las ánimas del purgatorio, etcétera, y es donde también se exponen de manera jerarquizada los privilegios, porque si tú tienes una familia, si eres de una familia humilde, no te quedas fuera, pero te quedas en el lugar pues más alejado del altar, pero vas a tener tu enterramiento. Y el día que llegue el juicio final vas a tener también tu oportunidad de salvarte. Pero van a tener las cosas un poquito mejor, porque el día que suenen las trompetas van a estar más cerquita de la cabecera los que están más cerca y los que han tenido más recursos económicos, o los que aún más se han construido capillas funerarias, que ya son pues normalmente la gente de la nobleza. Luego ya también de la burguesía, depende ya un poquito épocas y casos, pero normalmente la nobleza pues ya pone sus espacios de enterramiento, sus capillas con su escudo heráldico, sus sepulcros, etcétera, como espacios privilegiados. Entonces, de un vistazo ves perfectamente una representación de la sociedad, ves la iglesia, que es la que articula todo esto, y nada es casual, ¿no? Aquí cada uno quiere mostrar su ración de poder. La iglesia también muchas veces ha sido construida, la propia iglesia funciona como capilla funeraria, y también el noble o la familia de turno que ha construido la iglesia pone sus escudos en las bóvedas, por ejemplo, o en las paredes, para que se sepa que sí, es una iglesia, pero aquí quien ha puesto el dinero es esta familia. Entonces es una disputa de poder evidente, y la ves nada más entrar a la iglesia. Luego la capilla funeraria de turno de una familia, la capilla funeraria de turno de otra familia, cuanto más alejada menos prestigio, y lo mismo en el encajonado del suelo tienes una representación de todo el pueblo, desde el más privilegiado hasta el menos, pero todos están dentro. Que esto es lo que antes decía, que el cristianismo supo resolver muy bien, sin dejar a nadie fuera. Entonces, pero conservando unas jerarquías que debían conservarse para que, bueno, los poderosos conservasen su estatus y pudieran seguir operando de ese modo. Pero es una radiografía perfecta de la sociedad, de cómo se distribuía el dinero, el poder y quién quería mostrarlo. Y para eso las imágenes van a ser centrales a la hora de mostrar ese poder y hacer visualmente manifiesto quién es el que manda y y cuál es el papel de cada uno de ellos. Desde luego. Y luego, dentro de todo ese plantel de monumentos funerarios, tú me hablaste de uno en concreto, de los transi, de los monumentos al propio cadáver en descomposición, y la verdad es que me resultan bastante interesantes, bastante barrocos, en el sentido, no en el sentido del periodo, sino en el sentido de la espectacularidad, pero que aunan muy bien esa concepción de la muerte. Sí, los transi, la verdad es que es un resumen muy bueno de todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, porque es una tipología que nace hasta más o menos siglo XIV, siglo XV, es cuando ya se vuelven mucho más famosos, mucho más habituales en determinadas áreas europeas, dentro de esta estética macabra que surge también en ese siglo XIV, XV aproximadamente, que tiene muchos factores, ¿eh? El surgimiento de la estética macabra no es solamente por una época de guerras y de pestes, hay muchos más elementos en juego. Pero bueno, en todo caso es en ese momento en el que la muerte se hace muy presente, las imágenes van a ser el recurso perfecto para materializar esos miedos. Entonces, esta tipología
que se da sobre todo en Inglaterra, en algunas zonas de Francia, área centroeuropea generalmente, que no se da en España. Bueno, podríamos discutir si un sepulcro de la Catedral de León, donde aparece un esqueleto y una persona representada de manera viva, puede ser un transi, pero desde luego no es esta tipología de sepulcro, muchos de ellos exentos o parietales, donde el transi, la tipología es muy sencilla y los dobles es donde mejor se entiende. Tenemos 2 niveles, en la parte de abajo tenemos, o en la de arriba depende, pero bueno, normalmente abajo el esqueleto o el cuerpo en descomposición, y en la parte de arriba el cuerpo pues perfectamente ataviado, si es un caballero pues con su armadura, vestido perfectamente a la espera de la resurrección. Entonces aquí tenemos perfectamente dibujadas o perfectamente materializadas lo que venimos hablando, ¿no? Esos miedos, porque ellos son conscientes de que su cuerpo se va a quedar así, negarlo es una tontería. Saben que en esa época en la que se hacen tan famosas las danzas de la muerte, las iconografías del encuentro entre los 3 vivos y los 3 muertos, toda esta idea de lo que yo soy, tú serás, lo que tú eres, yo fui, todo este mundo alrededor de esta estética macabra, eran perfectamente conscientes, sabían que acabarían así, pero a través de este recurso visual, a través de estas tumbas, querían representar cómo iban a resucitar. Entonces ahí tenemos la constatación de la muerte corporal y el anhelo de resurrección en la parte superior. Querían resucitar perfectamente pertrechados como buenos caballeros, jóvenes, sanos. Es una manera, si quieres, un poco ingenua, pero también es muy comprensible que frente a ese miedo adopten estrategias para calmar esas angustias y para decir, vale, yo sé que voy a acabar así, pero luego cuando resucite yo quiero así. Claro. Yo quiero resucitar de esta manera. No quiero peli de George Romero, El amanecer de los muertos o algo así, ¿no? Claro, es que vaya, porque esto ha sido un tema, es interesante, porque en el cristianismo es un tema de debate. Esto nos daría para muchas horas, tampoco nos vamos a enredar, pero es un tema de debate. Claro, sabemos que en el momento de la resurrección de los muertos se unirán los huesos a la carne, etcétera, lo dice San Pedro en una de sus epístolas, pero es muy poco descriptivo. San Agustín luego también habla un poco de ello, y luego la exégesis medieval va a hablar mucho de todo esto. Pero claro, todos son conscientes de que el cuerpo se pudre. Entonces, si resucitamos, ¿cómo resucitamos? ¿De qué guisa? ¿Plan zombie? ¿O resucitamos bien? Pero si resucitamos bien, ¿qué resucitamos? ¿Con los 80 años achacosos con los que nos hemos muerto? ¿O resucitamos jóvenes? Y yo qué sé, con 25 años, en el momento del esplendor de nuestra vida. Todo esto es un debate teológico muy, muy interesante. Es un debate muy complejo que durante el siglo XIV va a haber mucha reflexión sobre todo ello. Los transis en buena medida son resultado de estas reflexiones, de decir, bueno, yo quiero que sea de esta manera. Luego en el XVI todavía, por ejemplo, las tumbas por ejemplo, de Saint-Denis en París aparecen también este tipo de representaciones. Hay otros mucho más extremos en los que ya aparece solamente el cuerpo putrefacto y con gusanos y con sapos y demás, sin la versión en vida. Pero bueno, básicamente la idea es esa, y yo creo que la idea principal es esa, es utilizar las imágenes para canalizar un miedo, para materializar un miedo, para hacerlo habitable, para hacerlo digerible, para darle forma, para manipularlo, para sumar nuestras creencias, pues para que hacer habitable este mundo y para tratar de llevar de la mejor manera posible algo que de otro modo sería imposible de llevar, porque si tú naces con la certeza de que vas a morir y no hay nada a lo que aferrarse, entonces, pues, ¿para qué? ¿Para qué todo lo demás? ¿No? Pero, por suerte, pues los seres humanos somos más complejos y adoptamos todo tipo de estrategias para llevar estas cosas de la mejor manera posible. Sí. Y además es que tiene todo el sentido el debate, porque
Porque claro, es muy gore, ya no solo en lo referente a las representaciones de los transi, sino a esa percepción de que como tú resucites, lo que te aguarda, se supone, según el dogma cristiano, es la eternidad. Es para siempre así. Entonces, ya no es solo cómo me voy a levantar, es ya cómo me voy a quedar para los restos, ¿no? Claro, hay mucha, porque eso de, claro, en principio, ¿qué vas? En cuerpo y alma, ¿en qué momento se une el cuerpo y el alma? ¿De qué manera es el cuerpo? Porque sí, que sabemos que la Virgen sube en cuerpo y alma. Bueno, hay mucho, es decir, se puede estar en cuerpo en el paraíso, no solo en una versión espiritual. Bueno, hay esto un tema. Y en cada época pues se ha abordado de maneras distintas, porque luego pues las reliquias son problemáticas, porque las reliquias, sí, el santo está supuestamente ya accedido al paraíso, está por acceder, porque ha tenido pues ha sido mártir o por las circunstancias que sea, o ha sido santificado, pero tenemos sus restos aquí. Entonces, ¿qué ha pasado? Se ha ido solo en cuerpo, o sea, en alma, y no está, porque tenemos su cuerpo aquí, en forma de reliquia. Entonces, bueno, son todo problemas que al final se resolvían de manera más sencilla. Hay teólogos que le van a dar muchísimas más vueltas y hay quien lo resolvía de una manera, pues bueno, más razonable. Es decir, al final, pues son instancias más o menos simbólicas, donde la corporalidad no es una corporalidad terrenal, es otro tipo de corporalidad. Al final, bueno, se puede resolver de manera más o menos viable. Sí. Luego lo de las reliquias también es un mundo, porque pero es que tiene cada cosa. El brazo incorrupto de Santa Teresa, sí, incorrupto mis cojones. Eso está más podrido. Ya, sí. No, la verdad es que bueno, el término de incorrupto es muy optimista. Sí. Y sobre todo se confunden aquí las cosas, porque se habla de incorrupto cuando en realidad lo que es un cuerpo de cera en muchos casos. O sea, estos cuerpos que vemos perfectamente conservados, con, yo qué sé, no sé qué santa o no sé qué mártir y tal, en realidad son cuerpos de cera. Y luego se juega con esa cuestión de la incorrupción, de la incorruptibilidad y con esa terminología confusa, pero incorrupto. Cuando aparece un cuerpo incorrupto es un cuerpo absolutamente amojamado, pseudo-momificado, que de incorrupto la verdad es que tiene muy poco. Tiene poco, sí. Y ya como curiosidad, igual nos vamos a meter ahora en un terreno un poquito pantanoso. Fuera de esa lógica religiosa, ya no solo cristiana, porque al final, sobre todo las religiones abrámicas, pero en general todas las religiones tienen esa percepción de un más allá, ¿no? ¿Existe una figura de aceptación de este suceso de la muerte fuera de toda esa lógica? Aquí sobre todo tenemos un problema, yo creo, de fuentes. Cuando hacemos historia del arte, trabajamos con fuentes visuales, fuentes textuales, para tratar de acceder a cómo pensaban, cómo enfrentaban estos miedos, cómo enfrentaban el duelo, cómo gestionaban todo esto. Lo principal que nos llega son fuentes vinculadas al cristianismo. En este caso, si trabajamos desde la Edad Media a la Edad Moderna, por ejemplo, como ha sido en el libro de España Macabra, sí. Pero da igual, si nos vamos también a Roma, vamos a tener también fuentes en las que nos cuentan una realidad muy parcial, pero no tenemos fuentes, o muy pocas, sobre qué sentían realmente. Porque cuando se escribe de una manera muy codificada. Se escribe cuando, yo qué sé, Jorge Manrique, o cuando se escriben textos sobre determinados duelos, hasta qué punto eso es una fuente fiable, o es un poema que también hay que enmarcarlo dentro de una estética de la época, dentro de una moda de la época, hasta qué punto se puede acceder ahí a, como decía Bárbara Rosenbein, a la comunidad emocional, ¿no? Que ha dado
o que, a través de la cual se ha generado todo eso. Para eso, por ejemplo, el concepto de las comunidades emocionales es muy interesante, que ella trabaja de cómo podemos, a través de las fuentes, tratar de entender cuáles eran las emociones, en este caso la emoción alrededor de la muerte, de la desaparición, etc. Y hay muchas limitaciones. Podemos tratar de intuir que habría, evidentemente, formas de relación distintas a las estrictamente codificadas por el cristianismo. Por ejemplo, en la Edad Media se puede ver cómo conviven formas todavía paganas con las formas cristianas, pero lo sabemos a través de las prohibiciones que se hacen, de las expresiones paganas que se hacían en los cultos paganos que se hacían en los funerales, por ejemplo, los funerales cristianos. Entonces, a través de la prohibición podemos llegar a saber que las había y que había otras sensibilidades y que había otras formas de enfrentarse a todo esto y que había otras creencias, mucho más, no sé, llamémoslas animistas o llamémoslas como queramos, ¿no? O que atendían a otro tipo de panteones o otro tipo de deidades y a otro tipo de realidades supraterrenales. Pero todo esto nos llega de manera muy parcial. Entonces, para responder a lo que tú comentas, tenemos una laguna en fuentes, que poco a poco, con nuevas metodologías como esta de las comunidades emocionales, vamos poco a poco comprendiendo, por una parte, cuáles son los límites de lo que podemos saber, y dentro de esos límites, pues tratar de llegar a conclusiones y a ideas que hasta ahora no había sido posible llegar. Por eso no hay que quedarse solo en qué es lo que nos dicen determinados teólogos, en qué es lo que nos dicen determinados textos, o lo que nos podemos encontrar en las donaciones que hacen determinadas personas para la salvación de su alma y demás, porque todos son textos codificados dentro de una lógica cultural muy concreta y que no revelan sus verdaderas emociones, o que si lo hacen de manera muy sutil. Entonces hay que tratar de ver entre líneas, tratar de rescatar de esas fuentes o tratar de exprimirlas para, con nuevas preguntas, intentar llegar a respuestas que hasta ahora no teníamos. Pero bueno, este es un camino difícil, un camino complicado. Sí, porque a veces recurrimos también cosas como tradición oral, contenido etnográfico que nos va llegando un poco, como por ejemplo las tradiciones que había en los pueblos de velar a los muertos y cosas así que a día de hoy ya están perdidas, pero que tenían a lo mejor una vocación más familiar, más de reunión ajena a la comunidad externa y demás. Pero sí que es verdad que queda muy poquito de eso. Y son fuentes extraordinarias, Yo las reivindico mucho. Todos estos textos, incluso de finales del 19, principios del 20, estos folcloristas que se recorrían los pueblos, que claro, todo lo que nos cuentan pues hay que filtrarlo, ¿no? Con relación a ese contexto, y esas intenciones y esas metodologías un poco a veces cuestionables, pero luego nos han transmitido unas informaciones extraordinarias, porque muchos cultos que todavía se llevan a cabo a principios del siglo XX tenían un origen medieval o incluso anterior y seguían vivos. Quizá habían evolucionado, quizá habían incorporado otras cuestiones y demás. Entonces son fuentes muy muy útiles, evidentemente, y que tener mucho cuidado a la hora de utilizar una fuente del 19 para intentar entender un culto medieval. pero son pistas, aportan pistas muy relevantes, porque luego te puedes encontrar de repente un culto medieval no sé dónde que tiene muchas similitudes y bueno, se van tejiendo estas comparaciones etnográficas. Siempre han tenido, bueno, ha habido épocas en las que se han hecho con mucha alegría, otras épocas en las que se han criticado muchísimo, y hoy en día yo creo que se están recuperando a través de metodologías un poquito más sofisticadas, porque tienen mucho valor epistemológico, tienen mucho valor a la hora de tratar de entender realidades que hasta ahora desconocíamos, y yo por eso las reivindico mucho. Me gusta, y aparte que te encuentras con un mundo que está ya desaparecido o en proceso de desaparición, que nos es cercano,
y es decir, en el sentido de que todavía lo podemos entender perfectamente, porque de una manera más o menos próxima casi lo hemos vivido, lo hemos visto, lo hemos oído, y es un mundo a la vez tan lejano que es fascinante. Es fascinante. Yo por eso ese tipo de fuentes las reivindico mucho. Sí, y a veces es que tampoco queda otra. Mira, me viene a la cabeza, aunque se nos va un poco de tema, yo creo que te pilla cerca el pueblo, despoblado de Ochate, que según la tradición oral sufrió 3 plagas seguidas y a causa de eso se quedó aislado y despoblado, pero son curiosidades que son más comunes de lo que parecen, pero bueno, igual esa es la más común, ¿no? Sí, bueno, sí, se puede llegar, o sea, a través de ese tipo de fuentes nos permiten saber pues, los procesos de abandono, como le ocurre a Ochate, luego ya interpretar el porqué de ese abandono o cuál es la relación de ese abandono con todos los fenómenos paranormales asociados al pueblo, pues ya ese es otro mundo. Eso le tendrás que entrevistar a Enrique Chazarra para eso, para que te cuente lo que te hable de todo eso. Pero vamos, sí, yo creo que ahí se puede encontrar mucha información y luego hay que contrastarla, evidentemente, por ejemplo, en el caso de Ochate, los procesos de despoblado en esas épocas son habituales y tanto en el área de Treviño como en el área alavesa son muy frecuentes. Es una realidad frecuente, ¿no? Y no necesariamente plagas había en todos los pueblos y no quedan despoblados. Entonces hay que sumar más argumentos y complejizar un poquito la foto, pero para eso, por suerte, tenemos mucha información y hoy en día tenemos acceso a, por una parte, información y por otra parte, a metodologías que nos permiten entenderla mucho mejor, que yo creo que ahí está la clave y por donde tenemos que ir funcionando, al menos desde el ámbito de la investigación, que es a mí me interesa. Sí. Y bueno, a ver, no quiero dejar de hablar de la muerte un poco más, me voy a aprovechar de ti otro poco para hablar un poco de esas nuevas formas también de percibir la muerte que vemos en la cultura popular, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado antes me viene bastante al pelo con el tema de los transi, porque efectivamente estaba ahí la dualidad entre cómo acababa el cuerpo tras la muerte y cómo querían resucitar. Y cómo se ha percibido, por ejemplo, a lo largo de los años 60, 70, con el contexto de la Guerra Fría, en el cine de zombies, por ejemplo. Y más allá de eso, cómo se aprecia la muerte y qué papel tiene en ciertos productos de cultura de masas contemporáneos, ¿no? Qué pregunta más complicada. Es que es muy amplia, en realidad. Es que hay tantas cosas. Sí, claro, aquí habría muchos ejes, ¿no? A partir de los cuales abrir y trazar esa pregunta. Sí que es cierto que hoy en día, cuando hablamos de la muerte, lo primero que nos viene es decir que hoy en día es un tabú, ¿no? Sí. Es como lo típico. La respuesta primera suele ser esa. Y yo siempre digo que hay que ahondar un poquito más, que no hay que mezclar tabú con un miedo perfectamente razonable, perfectamente lógico y que tenemos todos, y también entender el porqué de esa respuesta, ver si hoy en día tenemos las herramientas suficientes para pensarla, ver también si es posible tener las herramientas suficientes. Entender también que entra dentro de la lógica misma de la muerte, el no entenderla. Por eso todas estas corrientes, desde el espiritismo hasta fenómenos paranormales y demás, que inundan las redes, que inundan YouTube, que inundan canales de televisión, programas de televisión, etcétera, que generan muchísimo interés. Porque también hay, ¿qué nos están diciendo? Pues lo mismo que nos decían en la Edad Media. En la Edad Media tendrían el encuentro entre los 3 vivos y los 3 muertos, que son 3 nobles que se encuentran con 3 cadáveres en el bosque, pero esos 3 cadáveres son 3 fantasmas, son 3 personas que han muerto y que se encuentran con ellos. Y en la Edad Media los relatos de fantasmas son constantes, están por todos lados. Todo el rato un monje se encuentra con un fantasma que le dice que no sé qué,
un noble se encuentra con uno con el que peleó y que no sé qué y le reprocha no sé cuántos. Están todo el rato encontrándose con fantasmas y hoy en día seguimos haciendo lo mismo y muchas veces mucha gente probablemente esté viendo también estos tipo, yo que sé, Cuarto Milenio, etcétera, estén viendo estos programas porque están abordando temas que en otros lugares no encuentran. Cuando te hablan de fantasmas, cuando estás venga a ver que si va no sé quién a una casa encantada y tal, en realidad en nuestra cabeza están moviéndose muchas teclas. Por una parte la pura curiosidad de ver a una señora o a un señor hablando con fantasmas y no sé qué y dialogando y tal, decía esa mujer Paloma Navarrete y tal, sí. que iba a las casas y hablaba con los fantasmas y claro, por una parte opera esa fascinación de estar viendo eso como puro espectáculo audiovisual y por otra parte nos está tocando una tecla de decir, hostia, los fantasmas existen, las personas que nos han dejado están de una manera tal. Entonces ahí encontramos, no sé si unas respuestas, pero sí unos testimonios que tocan determinadas teclas que son las mismas que tocaban en la Edad Media y hoy en día seguimos teniendo. Por eso la muerte es tabú. Yo no comparto esa. Yo creo que hoy en día se canaliza de maneras muy distintas. Ayer veía que Carles Porta va a sacar una nueva serie de crímenes, tal, de la serie, tal, una nueva temporada, y eso genera un interés absoluto. Los true crimes genera un interés por la muerte exagerado, los podcasts de true crimes, etcétera. Sí. Es decir, pero no solo, y ocurre lo mismo que con Paloma Navarrete hablando sobre los fantasmas. Cuando vemos y escuchamos un true crime, ahí hay muchas teclas en nuestro cerebro. Por una parte, la pura narración, que somos los seres humanos, nos encantan que nos cuenten cosas, solo desde las épocas de las cavernas, por decirlo de manera simple, sí. Desde el Paleolítico nos encanta contar y que nos cuenten, y por eso hoy en día nos encanta contar y que nos cuenten, por eso estamos aquí hablando de todo esto. Sí. Pero también, por otra parte, nos están hablando de muerte, nos están hablando de cómo gestiona la gente la muerte, qué pasa alrededor de esas muertes. Estamos recibiendo muchos inputs sobre la muerte. O si ponemos Juego de Tronos, otra cosa no. Pero muertes. Vamos a ver muertes, vamos a ver memoria, vamos a ver linajes, gestión de familias, gestión de tal, gestión del recuerdo, gestión del duelo, tal. Tenemos un montón de inputs ahí que no nos damos cuenta. Claro, todo muy desordenado, evidentemente. Luego no sé la utilidad que tiene todo eso. Pero quiere decir que la muerte nos interesa, nos sigue interesando. Seguimos sintiendo la necesidad de relacionarnos con ella, bien sea visitando una cripta con huesos, bien sea yendo a la iglesia a rezar, bien sea poniéndonos un podcast de True Crimes o viendo una película de cine de terror o bizarro, sí. Yo qué sé. Nos sigue interesando, nos seguimos necesitando tener información relacionada con ella y luego lo que hacemos con esa información, la utilidad, bueno, eso sería un debate que esté desde luego a mis capacidades analíticas. Eso ya no me voy a poner aquí en modo psicólogo porque sería terrible, pero bueno, desde luego hay un tema. Yo trabajé durante un tiempo en un grupo de investigación de la Universidad de Barcelona con Rebeca Pardo y con Montse Morcate, que trabajan este tema de la gestión del duelo a través de las redes sociales, etcétera, y la gestión de la muerte y de la enfermedad en nuestra contemporaneidad, y hacen unos trabajos extraordinarios sobre estos temas. Hay mucha investigación en torno a estos temas, muy interesante, y que sobre todo nos da una foto mucho más rica que ese resumen rápido de hoy la muerte nadie quiere saber nada de ella y hoy es un tabú. Bueno, no, la prueba es que no. Lo que hay que hacer es entender cuál es el papel que está ocupando nuestra época y qué estamos haciendo con todo ello. Sí. Estaba la Santa Compaña en su momento, que era un relato muy, muy clásico relativo a encuentros con la muerte, y a día de hoy su homólogo a lo mejor que puede ser Misterios y Cubatas o una cosa por el estilo.
Pero sí, la verdad es que al final todo ese tránsito, toda esa forma de aceptación de una realidad que queremos tener así un poco arrinconada en una esquinita, porque nadie quiere ir por ahí pensando que se va a morir en cualquier momento, pues lo suples ahí, porque al final necesitas asomarte un poquito, ¿no? Me recuerda un poco también a... No sé si conoces una serie de Berto Romero que se llama Al otro lado, que va de cosas paranormales, efectivamente, de grupos de estos de investigación y demás. Y él en alguna entrevista promocionando la serie decía que que le fascinaba un poco ese mundo porque eran investigadores de lo oculto y de lo paranormal que al final tenían que tener muchísima moral, ¿no? Que tenían que contentarse con muy poquito, con poner una grabadora ahí, oír y decir, bueno, pues no ha podido ser, pero seguro que la próxima y tal, y no perder la fe. Pero sí, estamos en esa, precisamente. Muy interesante lo que nos comenta. Es una búsqueda, y yo creo que eso lo ejemplifica muy bien, esa búsqueda permanente de algo que nunca vamos a encontrar y que sin embargo no dejamos de buscar. Eso es lo que nos ha guiado desde el Paleolítico hasta nuestros días. La necesidad de saber qué hay más allá, la constatación de que nunca lo sabremos, pero la construcción de toda una serie de mitologías, de fórmulas, de creencias, de religiones que nos permitan canalizar esa incapacidad de constatar a través de otros medios, a través del cuerpo, a través de los sentidos, qué hay más allá, qué pasa después de la muerte. Como no lo sabemos, como no seguiremos sin saberlo, pues hay que construir todo un universo. Salvo sorpresa. Bueno, salvo sorpresa, salvo que, pues están estos, ¿no? Los que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que algunas son absolutamente vívidas y absolutamente... ¿Qué es eso? Pero de nuevo, no sabemos muy bien qué hacer con todos esos testimonios. Son muchos datos, pero ninguno resuelve el misterio. Sí, yo desde luego estoy tranquilo sin spoilers ahí en ese sentido. Pues sí, la verdad que es mejor así. Y bueno, para terminar un poco, sé que estás con nuevos proyectos. Acabáis de lanzar la editorial Nanook. Pues sí, acabamos de lanzar entre 3 compañeras de este mundillo, con Marta Piñol y con Marina Gutiérrez de Angelis, con las que son amigas y con las que llevo trabajando un montón de tiempo, pues una editorial dedicada a temas de cultura visual, historia del arte, cultura visual, desde aspectos muy amplios, porque veíamos que, sobre todo en el panorama español, faltan determinadas publicaciones, faltan publicaciones actualizadas que recojan los debates internacionales que está habiendo en torno a la teorización de la imagen, la cultura visual y demás. Entonces es una editorial que va a estar muy centrada en traducciones, no solo, pero el peso principal va a ser traducciones de libros que consideramos que son fundamentales, que son esenciales, que aportan muchas novedades a un debate que se está dando y del que muchas veces no somos conscientes. Y el objetivo es ese. Es un objetivo ambicioso, la verdad, pero que no sabemos a dónde nos llevará este proyecto, pero que estamos muy contentos y de haber arrancado con él, de haberle dado forma, y ya para septiembre saldrá el primer libro de Michele Cometa, de Paleoestética, los orígenes de la cultura visual, si no recuerdo mal, es el título, que es un librazo increíble sobre distintas lecturas de arte paleolítico, pero que está todo el rato dialogando con nuestra contemporaneidad, de cómo entender que la manera... Uy. Qué pena. Hostia. Joder, todo me male sal, como dice la famosa pintada. Bueno, te comentaba eso, que
El próximo libro, el libro que saldrá en septiembre, es el libro de Michele Cometa, de Paleoestética, de los orígenes de la cultura visual, que es un libro, la verdad es que es una traducción muy interesante porque propone una lectura de las imágenes del pasado, las imágenes prehistóricas, con relación al presente. Y está todo el rato estableciendo diálogos, en que cómo la manera de construir y de percibir el pasado es muy similar a la manera en la que tenemos hoy en día de percibir nuestro presente. Entonces es un libro que ha tenido bastante impacto en Italia y que está dentro de un grupo de más autores y autoras italianos, de Pinotti, Somaini y otros autores que aquí no están llegando, que tienen mucho impacto no solo italiano, sino también internacional, y el objetivo de Nanook es ese: dar a conocer libros que aquí no los conocemos, que ofrecen panorámicas completamente nuevas, que nos abren a marcos teóricos y a metodologías nuevas y bueno, ojalá pues a través de estos libros podamos ir aportando un poquito a estos debates. Sí, y esperamos muchísimo éxito para Nanook y para sus próximos proyectos. Ojalá. Y nada, por mi parte, solo darte las gracias porque ha sido una charla súper interesante. Siento que te he tenido aquí amarrado como horas, no. pero de verdad que es un lujo haberte podido escuchar. Y nada, yo encantado. Sí. Si quieres despedirte de alguna manera o dar algún último mensaje o cualquier cosa, pues adelante con ello. Nada, agradecerte, sobre todo despedirme agradeciéndote, que tengas estos espacios, el interés, la curiosidad por estos temas tan peculiares. Pues sí, y no te preocupes que yo tengo cuerda para ratos, es decir, a mí me tiras preguntas y nos podemos echar aquí el día entero. Así que no, yo por mi parte encantado y sobre todo lo que te digo, agradecido porque tengas estos espacios en los que dialoguemos de estos temas que normalmente pues no ocupan muchas esferas, que sí que, como antes te decía, con la publicación del libro pues hemos podido hablar bastante de todo esto, pero son cosas muy puntuales y muy ligadas a una promoción. Pero en que existan otros espacios donde se dialoguen de estos temas con calma y tal, yo creo que es de agradecer, así que yo por mi parte encantado, David. Vale, pues genial, pues nada, muchísimas gracias por tu participación en Obra Maestra y si algún día quieres repetir, pues aquí estamos. Pues oye, encantado de que haya otra excusa para volver a juntarnos. Perfecto.